Queridos amigos cibernautas, ya estamos en la sección de Nuestras Raíces. Nos acompaña el doctor Jesús Sotomayor, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas en este jueves. Doctor, ¿cómo se encuentra en este día? Un gusto que esté aquí con todos nosotros y bueno, que el día de hoy nos va a platicar acerca de Santiago de Mapimí. Un jesuita, junto con el capitán Antón Martín Zapata, el primero de ellos encargado de evangelizar precisamente a los indios coahuiltecos y zacatecos de la región. Ajá. Y por lo mismo se le ordenó, fue primero a Cuencamé, luego estuvo en Nazas, lo que es hoy Nazas Durango. Anteriormente ya hablaremos de ello, ya en alguna ocasión platicamos que era la misión de los 5 señores, así sí, le claro. llamaron en un principio. Bueno, pues él, junto con el capitán Antón Zapata, repito, el 25 de julio de 1598, procedieron a fundar lo que le llamaron Santiago de Mapimí. ¿Por qué Santiago de Mapimí? Porque en primer lugar llegaron un día en que se celebraba al Santo Apóstol de España, el Santiago, que precisamente lo veneraron allí. Y además por el hecho de que les habían comentado que esa era una región riquísima en minerales. Ajá. Y bueno, pues dijeron, vamos primero a evangelizar y luego explotar las tierras, las minas Claro, que se sí. encontraban ahí. Desde luego que lo hicieron en 1598, un 25 de julio, pero de inmediato lo que celebraron fue una misa en una capilla improvisada, que es en el lugar en que actualmente se encuentra el templo en Mapimí, Durango. Claro. Ahí lo hicieron la primer misa del templo de Santiago Apóstol. Pero lo más importante es de que este poblado Mapemé, que quiere decir Mapemé, Mapimí, Cerro Alto, Roca Alta, ¿verdad? Por eso se le llama así, Mapimí. ¿Es el significado? Es el significado. Pero esta población, ¿verdad?, tuvo un auge de inmediato, repito, por las explotaciones mineras que ahí tuvo lugar. Desafortunadamente, fue arrasado en 3 ocasiones por los indios bárbaros. En la primera de ellas fue precisamente cuando el poblado de referencia, ¿verdad?, fueron arrasados por los bárbaros tarahumaras. ¿No? Llegaron y arrasaron el poblado, con la particularidad de que volvieron a fundar el poblado en el mismo lugar. Se levantaron después del ataque. Del ataque. Luego después hubo la segunda destrucción del poblado de referencia, precisamente por los bárbaros, indios bárbaros de aquella época, y arrasando el pueblo de Mapimí, así como la misión de los 5 señores y San Juan de Casta. Era una cuestión, incluso aquí en la región de Coahuila, nosotros padecimos también el ataque de los indios bárbaros en Matamoros, Coahuila. ¿Era en defensa de su territorio, podría decirse por eso? Pues yo creo que no, porque donde estaban asentados los poblados que iban evangelizando y fundando, pues no era parte de lo de ellos, sino que ya eran bélicos por naturaleza. Su naturaleza, ¿verdad? claro. Por eso les decían los indios bárbaros gallardos de la laguna. Ajá. ¿Verdad? Y luego después tuvieron una tercera arrasada que les dieron, arrasaron con el poblado. Aquí se cuenta la historia, la leyenda, que estaban en una procesión llevando al Santo Cristo que tenían ellos ahí, con el que habían empezado las misas, las celebraciones religiosas. Lo llevaban y cuando llegaron los indios
algún grupo de soldados, de habitantes, se llevó la imagen del Santo Cristo y la depositaron en Cuencamé. Ah, claro, sí. Ajá. Se sigue venerando en Cuencamé bajo el nombre del Señor de Mapimí. El 6 de agosto, ¿verdad? Exactamente. Se habla de que en alguna ocasión se la quisieron traer y no pudieron por lo pesado del Santo Cristo. Dice, no, ya se quiso quedar aquí. Ajá. Y se quedó desde entonces. Estamos hablando de hace 300, 400 años. Por eso el señor de Mapimí se encuentra en Cuencamé. En Cuencamé. Ajá. Porque precisamente en la tercera invasión que tuvieron de los indios bárbaros, bueno, pues eran los tobosos, eran los tarahumaras, era una serie de tribus de indios, ¿verdad?, que los arrasaron en 3 ocasiones. En esa tercera sucedió eso. Sí, claro. Sí. Y se llama mucho, se dice mucho de que el señor de Mapimí ya no se quiso regresar y se quedó en Cuencamé. Ajá, claro. Ahí lo veneran, ahí van a venerarlo siempre gente de Mapimí para Cuencamé. Hacen una procesión, tengo entendido, ¿verdad? Desde Mapimí, en carretas, de hecho. O sea, no es como que haya ya automóviles o algo, sino ellos lo siguen haciendo en carretas y dura días la procesión, tengo yo entendido. Exactamente. Es algo, pues no similar, pero parecido a las cabalgatas que hacen de Pancho Villa. Ah, claro. Ajá, ¿Verdad? sí. Que hacen 3, 4 cabalgatas en Durango sobre todo. ¿Verdad? Y aquí en Coahuila también, pero más en Durango, Chihuahua las hacen. Pero aquí esa procesión del Santo Cristo va de Mapimí a Cuencamé. Y es una distancia considerable. Una distancia considerable, efectivamente. Y con el agregado que dice la leyenda, que no se quiso regresar ya el Santo Cristo de la capilla y se quedó allá. Por eso el Señor de Mapimí se le denomina. Esto aconteció aproximadamente en 1715 y luego con esto se volvieron a pues reedificar el poblado, y desde entonces, desde esa fecha 1715-1720, Mapimí despegó de una manera tremenda, porque ya no nada más exclusivamente era la minería. Recordemos el mineral de Ojuela, por ejemplo. Ajá. ¿Verdad? Pero ya no nada más era la minería, ya estaba la agricultura, ya estaba la ganadería, ya estaba el comercio. Creció bastante en esos aspectos. Bastante que creció. Además, históricamente, nosotros tenemos el antecedente de que al paso de don Miguel Hidalgo, Allende, Aldama, 2, 3 más, que los llevaban a Chihuahua, llegaron a Mapimí, ahí pernoctaron en una ocasión, ¿verdad? Pero también tenemos el caso de don Benito Juárez García. Él estuvo allí en Mapimí, le llaman la Casa Cigarroa, porque era de una familia Cigarroa. Yo he ido, es un museo ahora, donde exhiben la recámara donde pernoctó Benito Juárez, el comedor, etcétera, ¿verdad? Pero allí estuvo en su peregrinar también por el norte de la República. Sí, fueron personalidades de la historia que estuvieron en esas tierras. Estuvieron en esas tierras, sí. Y por eso Mapimí, hoy que cumple un aniversario más, de 1598 a la fecha, pues es recordado, ¿verdad?, de una manera pues muy positiva, porque aparte de haber sufrido esas 3 ataques de los indios bárbaros, pues lo natural que vienen, las sequías, las inundaciones, todo lo que hay de la naturaleza, sufrió, padeció, pero sin embargo ahí está el poblado, y debemos nosotros de reconocer al pueblo de Mapimí. Sí, por supuesto que después de todos estos acontecimientos se siguió levantando, y bueno, pues hasta la fecha, y también tiene pues sus anécdotas históricas, como le mencionaba, de personajes importantes en la historia pues de México y que estuvieron ahí, y sí, pues es de reconocer lo que es Santiago de Mapimí, ¿verdad? Santiago de Mapimí, exactamente. Doctor, en este día le agradecemos muchísimo su tan valiosa aportación. No, estamos a las órdenes como siempre. Y por supuesto lo esperamos el próximo jueves con otro tema interesante de historia hacia la comarca lagunera o por supuesto del poblado de Durango. Doctor, le agradezco muchísimo. Al contrario,
Queridos amigos cibernautas, vamos rápidamente a un corte muy breve y volvemos con más de Ánimo Laguna. Siempre he buscado la forma de llegar a más personas para incrementar las ventas de mi negocio, pero no sabía cómo. Ahora, gracias a Epicentro TV, tengo mi propio grupo de WhatsApp con el que puedo llegar